Hey Misters, bienvenidos a Fútbol hasta el final, el canal para entrenadores de fútbol. Hoy tengo el placer de tener conmigo a un amigo, Fútbol con Jenis. ¿Qué tal, Jenis? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, tío. Contento de estar por aquí, de tener una charla contigo. La verdad que Jenis tuvo un boom hace bastante poco, relativamente poco, y se dio a conocer en redes sociales, sobre todo a partir de un vídeo de TikTok. Jenis y yo siempre hemos compartido, somos de hecho del mismo barrio, hemos compartido club, hemos sido rivales y siempre hemos visto la evolución uno del otro bastante de cerca. Cuéntanos cómo fue esa evolución y cómo surgió todo este proyecto de Fútbol con Jenis. Bueno, al final el entrar en las redes sociales surgió un poquito por insistencia de un amigo mío, de un amigo íntimo, que no tiene nada que ver con el fútbol, que es un chico, bueno, que por su parte pues también arrancó con las redes sociales un tiempo antes que yo y bueno, le empezó a ir muy bien, él hablaba de otro tema, ya os digo, nada que ver con el fútbol y me insistió mucho. Y un día, pues, estando con él, así como estoy contigo, en una llamada, tal, charlando de la vida, me dijo, tienes que arrancar en redes, tal, que tú al final sabes un montón de fútbol y eso lo tienes que compartir. Y empecé un poco hablando de actualidad, ¿no? Y dando un poco mi opinión sobre fútbol. Y bueno, surgió la idea, dije, hostia, tenía un torneo de fútbol, ¿vale? Aquí en Salou y dije, hostia, pues mira, voy a grabar cómo interactúo con los chavales, voy a grabar cómo me comporto, digamos, como mister. Y, ostras, se me fue viral aquella charla, al final una charla muy formativa desde mi punto de ver, al final nos metieron un repaso gigantesco, pero los chavales no se rindieron en ningún momento. El plan que teníamos, pues lo siguieron a muerte. Al final eran chavales que entre ellos no se conocían, de hecho, no eran ni de la misma categoría. Al final, algunos eran, creo que estábamos compitiendo en ese 10 si no recuerdo mal, y algunos eran ese 9. Bueno, nos pegaron un rapapolvo, un equipo de preferente, y se fue viral aquella charla. Para sorpresa mía, la verdad, porque tampoco creo que fuera nada del otro mundo. Creo que son charlas que si cualquier entrenador de fútbol base se hubiera grabado en algún momento, hemos tenido todos charlas así de que nos ganen un partido y enfocarlo todo desde el positivismo y de decir, ostras, hemos hecho lo que tocaba y pues no ha salido pues porque los otros son mejores o por lo que sea. Y de salir las noticias y todo, tío. Salí en el diario, en las noticias, una cosa muy loca. En canales de creadores de contenido enormes que tampoco tienen nada que ver con el fútbol, también salí por ahí. Y nada, pues a partir de ahí seguí un tiempo, luego tuve que tomarme un break pues, por muchas cosas, por salud, por trabajo, por tiempo, y ahora estoy de vuelta, tío. Estoy de vuelta y estoy de vuelta pues con más ganas y con más fuerza que nunca. La verdad bueno, para quien no lo sepa, en esa charla le quitabas peso al resultado del partido, porque al final los chavales se estaban viendo superados y ponías la importancia en otra cosa. Háblanos un poco de eso. En el fútbol base, ¿qué crees lo que es más importante que el resultado? A ver, esto yo creo que es un tema que da para mucho debate, ¿no? En el fútbol formativo y creo que hay que hacer una distinción muy grande entre el fútbol base o el fútbol formativo, me gusta más llamarlo formativo que fútbol base, y entre el fútbol competitivo. Y hay que entender muy bien qué equipo estás entrenando, en qué categoría estás, qué jugadores tienes y en qué club estás, porque al final no es lo mismo coger un infantil segunda en un club de barrio que coger un infantil preferente en un club de pueblo que ha subido a preferente, pues porque ha hecho bien las cosas y ha subido a preferente, que coger un infantil división de honor en una cantera, por decir algo, ¿vale? Eh, Contando siempre que para mí, de cadete para abajo todo es formativo, te podría medio salvar cadete división de honor o la máxima categoría de cadete en cada comunidad autónoma, te la podría medio salvar y decir que es medio fútbol competitivo, medio fútbol formativo, pero que al final no tenemos que olvidar que los chavales pequeños hay que enseñarles a jugar a fútbol. Enseñar a alguien a jugar a fútbol engloba muchas cosas y que lo importante es que esos chavales, cuando el año que viene, si no siguen contigo, van a otro míster, el otro míster no tenga que volver a enseñarles todo de nuevo, sino que vengan con una base que yo pueda coger a un chaval que el año pasado lo entrenaba otro entrenador, que pasa a infantil de segundo año, cogerlo yo y no tener que explicarle lo que es un tercer hombre
o no tener que explicarle lo que es bascular, o no tener que explicarle lo que es un presalto, no tener que... Son este tipo de cosas que yo creo que hay que, desde lo más abajo posible, darles una buena base para que el resto de entrenadores tengan jugadores entrenables. Claro, al final los entrenadores de fútbol base, de fútbol formativo, somos eso, somos educadores y somos formativos. Estamos creando, estamos forjando la base de ese futbolista que luego le va a permitir rendir durante toda su carrera, ya sea en siguientes etapas del fútbol formativo o en una etapa más amateur, incluso profesional. Pero sí que es verdad que el resultado también es súper importante, desde el punto de vista de la autoestima, de la credibilidad que tienes frente al grupo y desde el punto de vista de esa motivación que va a tener ese grupo para seguir compitiendo semana a semana. ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo compatibilizas, por un lado, resultados y competitividad con esa formación individual del jugador? Bueno, seguramente estás tocando pues, el tema más complicado dentro del fútbol formativo, porque al final los entrenadores somos formadores, pero el niño o la niña o el jugador quiere ganar, evidentemente. El fin de semana a la gran mayoría de jugadores les importa más ver un +3 o ver el cuadradito verde que digo yo de la federación, de la página de la federación, que si han aprendido algo o no han aprendido nada. Es complicado, es un tema muy difícil porque lo que has dicho muy acertadamente, el tema de la credibilidad que tienes como míster dentro del grupo muchas veces va de la mano con los resultados y es faena del entrenador hacerse creer que su discurso tenga peso incluso en la derrota. Entonces creo que en el fútbol base los místers tenemos que hacer mucha faena, mucho trabajo de tener buen liderazgo, de saber vender nuestras ideas de manera buena y que los chicos nos las compren, porque 3 partidos malos y puedes perder a jugadores que a lo mejor tenías muy enchufados simplemente por haber perdido, cuando realmente a lo mejor esos 3 partidos los has perdido pues, por muchos factores que pueden ser externos a tu trabajo. Quiero decir, pues yo tengo una plantilla floja y estoy compitiendo contra una cantera, pues el equipo de la cantera me va a ganar. No, por muy buen entrenador que yo sea, el 90% de las veces ese partido lo voy a perder. Y eso no significa ni que se haya entrenado mal, ni que se hayan hecho las cosas mal durante el partido, ni que se hayan tomado malas decisiones como míster. Incluso a lo mejor tampoco tiene por qué significar que tus jugadores sean malos jugadores para la categoría, simplemente pues que el otro equipo es mejor que tú a nivel de talento. Entonces, creo que es importante que los místers nos trabajemos eso, ¿no? Ese liderazgo, ¿no? De poder vender nuestra idea y lo que estamos trabajando, incluso a pesar del resultado. Trabajo, para mí, complicadísimo. Es que muchas veces dependemos de ir ganando, de ir sumando esas pequeñas victorias que nos refuercen como figura de entrenador, pero que también vayan enganchando al jugador, porque si el jugador pierde esa confianza que tiene en el entrenador, tampoco se va a abrir para que le podamos enseñar y le podamos seguir formando. Por eso creo que es fundamental mezclar las dos y el jugador, para ir aprendiendo, necesita también ir ganando, ir consiguiendo resultados, ir reforzando eso que aprende e ir validando esas lecciones que le vamos dando entre semana. Al final, el peso del partido es muy importante. Tenemos que intentar quitárselo y darle cada vez más peso a los entrenos, a los contenidos que le vamos a trabajar, pero sin los partidos todo pierde su peso. En fútbol hasta el final también damos mucha importancia al modelo de juego como figura fundamental dentro de la gestión de un equipo. ¿Qué es para ti el modelo de juego y cómo te gusta crearlo y planificarlo en tus equipos? Bueno, al final el modelo de juego creo que es la Biblia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Los 10 mandamientos de cada equipo, ¿no? Que para mí, y desde mi modo de ver, es súper importante que como míster seamos muy adaptables a lo que tenemos. Quiero decir, yo no, como entrenador, no concibo la idea de llegar a un equipo y me lo invento. Yo no tengo un delantero de 1,95 m, pero pretendo que mi modelo de juego consista a nivel ofensivo en meter centros al área. Pues la verdad que muy coherente con lo que tengo no es. Y a lo mejor eso me ha funcionado el año anterior en otro club, precisamente porque tenía ese perfil de delantero, pero este año, por una cosa, por otra, la plantilla que
que me sube de abajo no tiene ese perfil de delantero, o estoy en un amateur y no he conseguido traer esa pieza, o el director deportivo no ha conseguido traerme esa pieza, ya hablando de a lo mejor de clubes un poco más profesionalizados, pues yo como míster me tengo que adaptar. Y a lo mejor ese modelo de juego que del año pasado, que yo, pues mira, jugaba 4-4-2, tenía 2 puntas rematadores estupendos y mi juego consistía en sacar la pelota por fuera para colgar balones al área, pues no me puede funcionar. Y yo no puedo ser inflexible y cabezón y querer que eso funcione en mi equipo nuevo. Entonces, para mí, lo más importante es cuando arranca la pretemporada, tú has podido recibir feedback de tus jugadores, de ellos, del director deportivo, del coordinador, del entrenador que los tenía el año pasado, incluso de amigos tuyos que los han visto, cualquier cosa. Tú has podido recibir mucha información de esos jugadores, pero hasta que tú no ves al equipo entrenar y ves la pelota en movimiento, no puedes juzgar. Para mí, las primeras semanas de pretemporada, primera semana, si tienes una pretemporada larga, a lo mejor la segunda también, sirve para eso, para diagnosticar el equipo, para saber bien lo que tienes y saber qué le puedes exigir a esa plantilla. Y nuestra faena como entrenadores al final es sacar el máximo rendimiento posible de los jugadores para ganar el máximo número de partidos. Esto en competitivo, digamos, y en fútbol formativo es formar. Para mí formar es intentar que el jugador tenga recursos para resolver cualquier situación que se le dé dentro del campo. Y eso significa trabajar bloques bajos, trabajar presiones altas, significa saber salir con la pelota jugada, saber salir jugando directo, o sea, englobar un poco todo el fútbol. El tema del modelo de juego creo que tiene mucho más peso o tiene mucha más importancia en fútbol competitivo, cuando el objetivo es más el resultado que la formación, porque cuando tú estás haciendo fútbol formativo necesitas lo que he dicho, ¿no? Tocar un poco todos los palos y que los chavales sepan un poco jugar a todo. Vamos a ponerle comillas a eso porque creo que es imposible, ¿no? Y siempre vas a ir enfocado más hacia un lado o hacia otro, pero que tengan un poco de recursos para todo. Sí, al final es un tema súper polémico, pero a mí lo que me gusta decirle a otros entrenadores es que dentro del mismo modelo de juego, el modelo de juego es del entrenador y es un poco pues ese libro que utilizamos para enseñar unos contenidos a un grupo de futbolistas. Y dentro de ese libro tienes que tocar diferentes palos, no solo puedes tener un único plan, sino que tienes que tener diferentes soluciones a todas las situaciones del juego. A partir de ahí, tu modelo lo vas a tener que adaptar a los futbolistas que tienes ese año. Y obviamente que vamos a inclinar la balanza a uno de los lados y según las características de nuestros futbolistas, vamos a intentar atacar de una manera, defender de una manera e intentar llevar el juego el máximo de minutos posible a esa situación, pero tu equipo tiene que estar preparado para todas las situaciones. Si a mí me gusta mucho presionar en bloque alto y tengo delanteros súper agresivos e intento llevar los partidos a esas situaciones, pero a lo mejor un partido me quedo con un jugador menos y mis futbolistas tienen que saber defender bien en bloque bajo, juntarse, defender cerca de su propia portería y resolver esa situación, porque puede llegar en cualquier momento. ¿Crees que esto es posible? ¿Crees que en un mismo modelo de juego puede haber principios contrapuestos, como puede ser la salida en corto y la salida en largo, el bloque bajo y la presión alta? ¿Crees que esto es posible? Sí, yo creo que es, yo de hecho creo que es algo que es importante intentar enseñar en todos los equipos. O sea, quiero decir, tenemos ejemplos en el fútbol de élite que yo siempre intento decir que el fútbol de élite no intentemos reflejarnos lo menos posible al fútbol de élite, porque al final el fútbol de élite, como su propio nombre indica, es de élite y hay jugadores que a lo mejor no vas a entrenar jugadores de ese nivel nunca en tu carrera, pero hay ejemplos muy claros en el fútbol de élite de este tipo de cosas que yo creo que son extrapolables al fútbol amateur, fútbol regional o fútbol formativo, o sea, se puede extrapolar, yo creo. Y yo qué sé, el Barça, sin ir más lejos, estandarte, baluarte del juego de posición, de tener la pelota, de ser asociativos, ha utilizado como recurso muchísimas veces el fútbol directo, directamente de portero a delantero, y jugar a través de que el delantero se la quede y haga jugar a los compañeros de espaldas al juego. Y esto lo ha hecho el Barça, que además es un equipo que no es solo que quieran jugar, sino que la cultura de club, el fútbol base, los aficionados, o sea, todo lo que rodea al club va hacia el fútbol asociativo, pero es un equipo que tiene que competir y hay veces que competir significa jugar directo con el punta, tirarle un armario al delantero, que lo baje y ponga de cara a los compañeros y jugar a partir de ahí. Y el Barça lo ha utilizado. ¿Por qué no nosotros
que tenemos también pues 20 futbolistas que quieren jugar a fútbol, ¿por qué no le puedo enseñar yo también a mi equipo? Salidas en corto, salidas en largo, apretar arriba, juntarnos en nuestro área, se puede hacer y yo creo que, y más en fútbol formativo, se debe hacer. Porque los chavales tienen que aprender a jugar de cualquier manera. Que ellos, si les ficha el Barça B, puedan jugar fútbol asociativo, pero que si les ficha el Baracaldo, puedan competir duelos aéreos, puedan jugar un fútbol directo y sepan competir en ese contexto también. Totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que existe cierta propaganda que parece que o te casas con un estilo o te casas con el otro. Cuando realmente, como entrenadores, lo que tenemos que tener es a nuestro equipo preparado para todas las situaciones, saber identificar dónde están las ventajas y qué conviene hacer en ese momento para resolver esa situación. Por ejemplo, con esto del Barça de Flick que hablabas, la gente se piensa que es que el Barça de Flick solo sabe presionar alto todos los partidos y que Guardiola solo sabe jugar en corto todos los partidos y que Mourinho se encierra en su propia área todos los partidos, cuando realmente no es así. Y hay ejemplos claros de situaciones en las que no lo han hecho. ¿Crees que relacionado con todo esto de la presión alta y que ahora lo vemos mucho, yo veo a diario, cada semana, en el fútbol base a entrenadores que tienen esa idea idealizada y que se casan con esa presión alta y buscan presionar todas las jugadas, buscan salir en corto todas las veces y con esto están haciendo daño a la autoestima de sus propios futbolistas? ¿Crees que está un poco sobrevalorado eso de presionar alto, de emparejar, de ser agresivo? Muchísimo, muchísimo. O sea, es un tema que viene también un poco dado por que has usado una palabra para mí muy acertada, propaganda, ¿no? Si no vas a apretar arriba, a emparejar, a apretar como aviones todo el rato, todas las jugadas, eres cobarde. Para nada. Quiero decir, se ven ejemplos de equipos exitosos que han encajado muy pocos goles, que han sido muy sólidos a nivel defensivo y no han apretado arriba. ¿Eso los convierte en menos valientes, más cobardes? ¿Son menos atrevidos? No. Han detectado que su ventaja defensiva o su manera de defender o como ellos se sienten cómodos defendiendo es a partir de un bloque bajo y defendemos en bloque bajo. Y no soy peor equipo ni le estoy vendiendo a mis jugadores que son peores jugadores que los del equipo rival, porque también es otra cosa que se dice mucho, ¿no? Es que si te metes en bloque bajo es porque le estás comunicando a tus jugadores, le estás haciendo ver a tus jugadores que sois inferiores al rival. Para nada. Al final, como entrenadores, y lo has dicho de manera muy correcta tú, tenemos que explotar las ventajas. Y habrá veces que las ventajas estarán en apretar arriba y habrá veces que las ventajas estarán en meterse en un bloque bajo. Y también hay que saber detectar qué jugadores tengo, porque es que al final, si yo voy a apretar arriba todas las jugadas y mis dos centrales son lentos, les estoy metiendo cada jugada en un marrón. Cada jugada en un marrón, porque el equipo rival se sentirá apretado, meterá un chusco a la espalda y como el equipo rival tenga dos tíos rápidos para correr y tus centrales sean lentos, es que te estás tirando piedras en tu propio tejado. O sea, da la sensación de que quieres perder el partido. Porque si cada vez que me tiran un balón a la espalda me superan y yo sigo queriendo ir a apretar arriba y meto la línea en medio campo todas las jugadas, se lo estoy poniendo fácil al equipo rival. Quiero decir, y para mí, coger un equipo de infantiles, siempre pongo el ejemplo de los infantiles porque al final son los que empiezan a jugar a fútbol 11 y creo que es donde más se maximizan este tipo de cosas. Yo meto a mi equipo de infantiles a apretar arriba todo el partido y el equipo infantil rival tiene un central de 1,75 m que tiene buen golpeo y un delantero de 1,75 m que es un caballo corriendo a la espalda y el partido lo voy a perder. Y me van a meter 6 y luego encima voy a llegar el lunes, voy a enganchar a los niños y les voy a pegar una bronca histórica porque nos han metido 6 goles. Porque es que tenemos que apretar más duro arriba para que el rival no golpee. Estamos pidiendo imposibles. Por eso siempre insisto tanto en que los místers nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos, no al revés. Es que al final estamos a servicio de ellos. Que al final somos trabajadores que estamos trabajando para esos futbolistas, para que crezcan, para que se desarrollen y para eso es necesario que tengan una autoestima, que les vayan saliendo las cosas bien y que tú les pongas en situaciones que puedan manejar.
y quizás con el tiempo aprenderán a resolver otro tipo de situaciones. Y un central que antes no sabía sacarte el balón jugado, al final de temporada a lo mejor consigues que lo sepa hacer. Pero hasta que llegue ese día, tú tienes que tener un plan de emergencia para no exponer ese jugador a situaciones para las que no es capaz de salir. Totalmente, totalmente, totalmente. Y mucho más, o sea, que muy acertado, ¿no? Porque lo enfocas mucho al fútbol base, mucho más en el fútbol base. O sea, en el fútbol base, paulatinamente, yo tengo que mejorar a mi central su salida de balón, porque es un concepto que tiene que aprender, pero hasta el momento en el que él no ha absorbido ese concepto y no entiende o no comprende cómo se hace, o no le sale porque técnicamente, de momento, al principio No de está temporada, preparado. no está preparado por lo que sea, pues yo tengo que darle un contexto en el que ese chico pueda jugar y pueda mejorar también durante los partidos. Pues hasta que no tenga interiorizada esa salida de balón y no haya mejorado técnicamente para realizarla, yo no le puedo exigir. Es que es como si cojo un delantero y le digo, no, es que tienes que meter 35 goles, tío, y si no, no vales. Pues no, tendrá el chaval que aprender primero no a posicionarse dentro del área, a atacar los centros, tiene muchas cosas, muchas cosas. Muchas veces también vamos a tenernos que adaptar no solo a nuestros futbolistas, sino también al rival que tenemos enfrente ese fin de semana. Y aquí es donde muchos de los entrenadores de fútbol base, pues dada los reducidos que son los cuerpos técnicos, muchas veces tenemos que asumir funciones de análisis del rival, de ir a ver partidos y todas estas cosas. Genís es analista profesional y me gustaría que nos hablara un poquito sobre esta faceta, en qué consiste ser analista y en qué se fija él cuando está analizando a un equipo. Bueno, a ver, el tema del análisis cada vez, como hemos visto durante los años, ¿no? Ha evolucionado mucho y ha mejorado muchísimo. Se ha empezado a utilizar mucho más. Al final, la figura del analista dentro de un cuerpo técnico creo que es una figura muy importante. Y bueno, al final, cuando haces un análisis de un partido, de un rival, yo creo que hay cosas que saltan a la vista que podemos hacer cualquiera de nosotros que somos entrenadores. Podemos hacer un análisis básico y sencillo sobre un equipo, de identificar las 2-3 piezas clave de ese equipo, más o menos con qué sistema salen con la pelota, o con qué sistema apretan arriba, o con qué sistema se meten en un bloque más bajo, que yo creo que son cosas, parece una tontería, parece fácil o parece poca cosa, pero realmente invito a todos los misters que nos vean a que el fin de semana vayan a ver a su próximo rival y hagan ese ejercicio de decir, oye, voy a detectar cómo salen, cómo apretan, cuáles son sus 2-3 jugadores más fuertes, cuáles son sus 2-3 jugadores más débiles, porque en todas las plantillas hay 2-3 jugadores más débiles, o a lo mejor el típico central izquierdo que es diestro porque no tienen central zurdo y cuando hacen la salida de balón por ese lado se le complica. Esas son cosas que cuando estamos haciendo un análisis es importante detectar porque son debilidades o desventajas o ventajas para nosotros que debemos aprovechar. Ostras, pues en nuestro press de esa semana vamos a trabajar para orientar siempre al central izquierdo que es diestro y se le complica la salida de balón. Si alguien, que seguro que muchos de los que nos ven han visto el documental de Luis Enrique del PSG, en el partido contra el Barça le dice a los chavales, oye, que vamos a apretar a Araujo. Todas las veces que vayamos a apretar, vamos a orientar a Araujo y le vamos a apretar a él, que la pelota le llegue a él, porque con los pies es el más flojo de la defensa. Pues esto son cosas que, como analista, tienes que detectar. Y al final, considero que cualquier persona que sea entrenador y viva el fútbol día a día es capaz de hacer. Luego ya podemos entrar en temas mucho más complicados de analizar al mismo equipo 4 o 5 partidos diferentes, ya más en cuerpos técnicos profesionales, ¿no? De analizar el mismo rival 4 o 5 partidos, porque ahí empiezas a detectar patrones, empiezas a detectar comportamientos de futbolistas, profundizas mucho más, pero que al final, por desgracia, la mayoría no tenemos esa capacidad porque no podemos ir a ver 5 partidos del mismo equipo, ni tenemos vídeo de los 5 partidos diferentes, a veces no tenemos vídeo del rival, a veces si estamos en una categoría donde haya un poquito más de nivel, pues se me ocurre la preferente aquí en Cataluña, cuando estás en infantil preferente o en cadete preferente se empieza a hacer, o en división de honor por supuesto se hace. Lo mismo será fuera de Cataluña, evidentemente, en el resto de comunidades autónomas, pues en las 2 categorías más altas seguro que se hace vídeo. Y pues lo típico, ¿no? Que los misters nos pasamos los vídeos, pues ahí sí que tienes un poquito más de margen, de que a lo mejor tienes un par de vídeos de tu próximo rival y puedes detectar algún patrón, puedes detectar algún comportamiento específico, pero que
que, bueno, que yo que lo hago a diario es un tema complicado, sí que es verdad que, como te comentaba, lo hacemos con inteligencia artificial en la empresa donde trabajo yo y el trabajo pues es mucho más sencillo porque al final tienes una inteligencia artificial que te quita un montón de paja, pues todos los saques de banda, el rato que vas a por la pelota y tal, todo eso ya lo tienes fuera. A lo mejor el partido si dura, en vez de durar 100 minutos, lo tienes en vídeo y dura 75, porque tienes toda la paja, todas las faltas, tal, lo tienes quitado y es mucho más sencillo, pero que el análisis básico, el análisis sencillo, que parece una tontería, hacedlo, misters, tío. Iros a ver partidos de vuestros rivales, que detectaréis 3, 4, 5 cositas que os aseguro que si durante la semana las trabajáis, os darán una ventaja competitiva grandísima. Al final, yo creo que la hoja de ruta es un poco identificar primero patrones, como has dicho tú, pues zonas por las que juegan a nivel ofensivo, maneras de defender y sistemas y estructuras, pero también ver fortalezas y debilidades. Y dentro de esas fortalezas, ¿qué tipo de superioridades es capaz de tener el rival? Como puede ser, pues, cualitativa, porque tiene individualmente a jugadores muy fuertes a los cuales tú puedes intentar neutralizar de alguna manera, o a lo mejor alguna ventaja numérica que genera mediante alguna estructura e intentar neutralizarlo con alguna estructura tuya. Y luego debilidades, como tú has dicho, pues este central es muy justo en salida de balón, vamos a apretarle en este tipo de jugadas, o sufre mucho a la espalda de este lateral porque sube mucho al ataque, vamos a intentar atacar por esa zona. Ver un poco esas debilidades e intentar explotarlas. Has hablado de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que puede ayudarnos a los entrenadores del fútbol formativo, que tenemos un cuerpo técnico reducido de 2, 3, 4 personas máximo? ¿Cómo puede ayudarnos esa inteligencia artificial, tanto en el análisis de partidos como en la gestión de entrenamientos, sesiones y todo lo que rodea al equipo? Bueno, eso ya es un tema un poco más complicado, ¿no? Porque yo creo que la inteligencia artificial a la que tenemos acceso la gente de a pie, ¿vale? Típico ChatGPT, Cloud, todo esto, aún está lejos de poder darnos una ayuda real por conocimiento o sea, por conceptos reales del fútbol, ¿vale? Sí que es verdad que está en un momento de avance que te puede valer, pues, ostras, desde la inteligencia artificial puedes llevar un registro de las tareas que has utilizado, puedes llevar un registro de los jugadores, todo eso la inteligencia artificial te puede ayudar mucho, pero yo creo que a nivel de conceptos y a nivel de táctica, a las que tenemos acceso nosotros están muy lejos. El software que utilizamos en la empresa donde yo trabajo sí que es muy avanzado, sí que tiene mucha faena detrás, sí que te puede ayudar muchísimo y te permite hacer cosas como pedirle, oye, yo quiero ver cuántas veces mi media punta ha recibido a espaldas del pivote rival, y te saca 4 o 5 cortes las veces que haya sucedido eso, te lo saca directamente y tú puedes ver de dónde viene, o sea, por qué mi media punta ha recibido por detrás del pivote, por un movimiento bueno, por un pase bueno del interior, por lo que sea, lo puedes adivinar, pero claro, es una inteligencia artificial que lleva un desarrollo detrás y no es a lo que tenemos acceso los entrenadores de a pie. Los entrenadores de a pie sí que, pues eso, lo que te digo, lo podemos utilizar más como una herramienta de gestión, ¿vale? Más que de conocimiento o de conceptos. Hoy en día cada vez se está acercando un poquito más a esto, aunque aún no está tan accesible, sobre todo para la mayoría, pero sí que estamos aterrizándolo un poco. Fútbol hasta el final os estamos compartiendo varias aplicaciones que os permiten hacer esto. Y no solo control de estadísticas y todo lo que rodea esa gestión de equipo, sino también incluso tienen apartados que te permiten hacer análisis de vídeo con la IA y de una manera mucho más fácil. Quiero que nos hables también de esa faceta tuya como entrenador, porque este año vas a dar un paso súper importante, pasas a un primer equipo de uno de los equipos más importantes de aquí, de la zona de Tarragona, pero el cambio brutal lo haces cuando dejas el fútbol masculino para pasar a ese fútbol femenino. Cuéntanos un poco cómo ha sido este cambio y cuáles son las diferencias más grandes y esos retos a los que te vas a tener que enfrentar. Bueno, al final, lo primero, evidentemente, es cómo llego, ¿no? Cómo se me ocurre dar el salto de masculino a femenino. Yo al final estuve una temporada de segundo entrenador en un primer equipo femenino, aquí en Tarragona, en el Nastic, y me gustó. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora, primero porque la persona con la que estaba la persona que estaba de primer entrenador,
considero que es una persona que sabe muchísimo de fútbol y que ha sido mi entrenador, incluso me ha entrenado a mí como jugador. Aprendí mucho ese año y también vi el fútbol femenino desde dentro, que al final, para algunas cosas es exactamente lo mismo, o sea, no deja de ser fútbol, y para otras cosas es muy diferente. Y para mí, o al menos yo lo veo todo de manera muy positiva, ¿no? Mi sensación, y insisto, esto es una sensación propia, personal, y es una opinión mía exclusiva. Mi sensación cuando he entrenado chicas es que son mucho más agradecidas con el trabajo, valoran mucho más lo que haces por ellas. O sea, lo más llamativo para mí es eso, ¿no? Que al final intentan, hablando siempre de primeros equipos, o sea, hablando de fútbol ya de amateur, primeros equipos. Tengo la sensación de que es mucho más fácil convencer por su predisposición, no porque sean más fáciles de convencer, sino por su propia predisposición. Creo que es mucho más fácil convencer a una chica de decir, ostras, vamos a hacer esto porque creo que es lo que nos acerca a la victoria, que a un chico. Tengo la sensación de que son más entrenables y al final a un entrenador lo que quiere es tener jugadores o jugadoras en este caso entrenables. Quiero decir, que yo les quiera enseñar un concepto, yo les quiera enseñar algo y esas personas quieran aprenderlo. Tan sencillo como eso. La oportunidad se me pinta, bueno, pues quiero creer que por mi buen hacer, porque el día a día me gusta creer que el día a día conmigo es chulo, es divertido, se aprende, se trabaja y pues en este caso el coordinador del club pues se pone en contacto con 2 o 3 personas que han sido cercanas a mí a nivel de verme entrenar, a nivel de saber cómo trabajo. Bueno, hablan bien de mí, se me pinta la oportunidad y al final es una oportunidad que en la reunión hago un poco el paripé. La verdad es que me dice, no, que te quiero ofrecer el primer equipo y hago un poco el paripé de decir, no, bueno, dame un par de días para que me lo piense, tal, para que lo hable con mi chica y para el tema de los horarios y todo eso, pero yo salgo de la reunión y cojo el teléfono, llamo a mi chica y le digo, oye, me han ofrecido esto, esto es irrechazable. Quiero decir, no puedo decir que no. O sea, yo salgo de la reunión sabiendo que le voy a decir que sí. De hecho, hacemos mucho cachondeo, pues a la semana se lo explico y hacemos mucho cachondeo con eso porque si yo le digo, no, sí, déjame un par de días y tal para pensarlo, pero vamos, en el momento en el que me lo ofrecen lo tengo clarísimo. Es una oportunidad, bueno, creo que es la oportunidad clave tanto para demostrarme a mí mismo el nivel real que yo tengo como entrenador, como para demostrar de puertas para afuera que estoy capacitado para entrenar cualquier cosa. Sí, además yo me siento muy identificado contigo y esto te lo voy a decir de corazón. Yo veo que tienes unos conocimientos increíbles, metodológicamente también los tienes, es decir, que sabes llevarlo a la práctica y aparte eres un buen comunicador y a la vista está por tu página y por el contenido que haces y por cómo lo explicas, pero te hacía un poco de falta eso. Hablabas de que estaban más receptivas las jugadoras, de que eran más agradecidas y yo creo que necesitas un poquito de eso, un grupo que te siga a muerte y que crea de verdad en tus ideas, que a lo mejor en otros proyectos te ha faltado. ¿Crees que en los jóvenes de hoy en día falta un poquito de eso, falta un poquito de pasión, de entregarse, de creer un poquito en lo que se está haciendo? Sí, 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 sí. Al final, y cada año que ha pasado lo he visto más. O sea, cada año que yo he entrenado, el año siguiente siempre ha sido más complicado que el anterior en este tema que estamos hablando, ¿no? A nivel de pasión, a nivel de entrega, a nivel de disciplina, a nivel de ganas de jugar a fútbol. Cada año siguiente ha sido más complicado. Yo cuando he llevado niños a lo mejor un poco más pequeños, infantiles o tal, siempre es mucho más fácil, mucho más rodado, tienen muchas más ganas, han jugado menos a fútbol, evidentemente también, y creo que aún conservan esa pasión y la disciplina no depende de ellos, porque al final pues el tema de la puntualidad y tal depende de los padres, que son los que los acercan a los entrenos, pero cuando he entrenado chavales un poco más mayores, cadetes, juveniles que también he llevado, se nota mucho más. Falta de disciplina, falta de pasión, falta de ganas. Tampoco me gusta tirar por el tópico de todo tiempo pasado fue mejor,
pero sí que es verdad que un poco poniéndome de ejemplo a mi generación o a la tuya incluso, poniéndonos un poco de ejemplo, yo echo la vista atrás, hago memoria, pienso en el equipo en el que yo jugaba, como has dicho tú, en el barrio, que al final hemos jugado en el mismo club, ahí en el barrio de juvenil, y yo pienso, y nos matábamos en los entrenos, o sea, nos matábamos, o sea, queríamos jugar todos, apretábamos como aviones, y al final los místers en aquella época, a nivel táctico y metodológico, eran infinitamente, pero infinitamente peores que nosotros. O sea, sabían muchísimo menos de lo que sabemos ahora, y entrenábamos muchísimo peor, pero es que los jugadores teníamos tantas ganas de jugar y nos gustaba tanto lo que hacíamos que nos daba igual, que llegábamos allí, corríamos a tope, nos matábamos, si tocaba subir escaleras, subíamos escaleras, si el míster nos convocaba a las 8 a menos cuarto, estábamos todos allí. Y tengo la sensación de que teníamos mucha pasión, mucha más pasión por lo que hacíamos. Que al final nos gustaba el fútbol, todos sabíamos que no nos íbamos a dedicar, pero nos daba igual. Le poníamos las ganas y la intensidad y el coraje, y se lo poníamos como si mañana nos fuera a llamar el Madrid. Sí, es que ahora vivimos una época en que también están evolucionando el tipo de entrenadores que tenemos, y sobre todo el mundo que nos está escuchando, pues es porque está buscando mejorar, está buscando reciclarse un poquito y seguir creciendo. Y esto antes no lo había. Ahora tenemos entrenadores que se le ocurran un montón, que se fijan en cada detalle del entrenamiento, que buscan tener todo controlado y dar un servicio de mucha más calidad, y tenemos que valorarlo. Los futbolistas deben valorarlo. Y espero que este año valoren tu trabajo, porque lo he visto desde cerca y creo que es mucho. Cuéntanos, para terminar un poquito, hacia dónde avanza tu proyecto de creación de contenido, hacia dónde avanza Fútbol con Genís. La gente que vea esta entrevista y vaya a tu canal, ¿qué va a ver en Fútbol con Genís? Bueno, al final yo intento siempre, al final son sueños, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que de toda la gente que nos escucha, o de la gran mayoría de la gente que nos escucha, incluso de nosotros dos o de muchos de los místers que conocemos, el objetivo siempre es intentar dedicarse al fútbol. Al final mi gran sueño, mi gran intención en la vida es poder dedicarme al fútbol, y creo que la creación de contenido es un impulso muy grande para poder llegar a eso, ¿vale? Entonces, la gente que entre en mi perfil, que va a encontrar, sobre todo va a encontrar, desde mi experiencia y desde mis conocimientos, pues ayuda. Entraréis en mi perfil y encontraréis cosas que no hacer, cosas que hacer, información sobre, pues, por ejemplo, hace poco he subido una pieza que habla de las fases de la pretemporada, ¿no? Lo que he hablado antes de diagnosticar primero el equipo que tienes, luego construir un modelo de juego, y las últimas semanas ya acercarse a la competición e intentar competir como si fueran partidos reales. Esto lo tenéis en mi perfil. Hablo de, pues, tengo un análisis de Japón durante el Mundial, bastante resumidito, que es de consumo muy sencillo, pero que yo creo que son piezas que si tú las lees puedes sacar cosas interesantes que puedes aplicar a tu arsenal, ¿no? a tu repertorio. Yo lo que intento es ayudar a los entrenadores y a los jugadores a mejorar, a comprender mejor el juego, que al final creo que el fútbol es muy fácil y muy difícil a la vez. Es un juego que consiste en llevar la pelotita dentro de la portería, pero que para llevar esa pelotita dentro de la portería hay 11 jugadores delante, tú tienes 11 jugadores más los que están en el banquillo, tienes unas semanas de entreno detrás, es muy complejo, a la vez que muy sencillo, muy complejo. Y yo intento que la gente que consume mi contenido crezca, mejore. Invito a todo el mundo que me sigue en redes, a que me escriba, porque contesto. O sea, escribirme cualquier duda que tengáis, en cualquier cosa que os pueda ayudar. A lo mejor me escribís, alguna vez me ha pasado, me ha escrito alguna persona por privado, me ha dicho, ostras, pues tengo problemas con X cosa dentro del fútbol. Me cuesta mucho enseñarle el press alto a mis equipos. Y al día siguiente hay una pieza de contenido en mis redes hablando de cómo entrenar el press alto. Quiero decir, yo intento que la gente que me sigue mejore. Y voy en esa dirección, en ayudar a los jugadores y a los entrenadores a mejorar, a entender mejor el juego y a ser mejores cada día. Al final, a mí me pasa igual, y muchas veces he tenido conversaciones con seguidores mandándonos audios y hablando durante días seguidos sobre el modelo, sobre metodología, me preguntaban, ¿cómo puedo hacer esto? Y intentar ayudar desde
una perspectiva. Pero al final creo que el camino del entrenador es un camino que nunca termina y que es un camino que sobre todo es de aprendizaje. Y en fútbol hasta el final, como creo que es el caso de fútbol con Genís, somos dos entrenadores que pese a llevar muchos años ya entrenando equipos, seguimos aprendiendo y compartimos ese aprendizaje con los demás y seguimos aprendiendo mientras lo compartimos. Nada más, ha sido un placer, Genís. Igualmente. Espero colaborar contigo muchas veces más y la gente que se quede con la cuenta, que se quede con tus palabras porque te van a ver mucho por aquí. Venga, muchas gracias, tío, por invitarme. La verdad que ha sido un placer enorme. Como siempre, abierto a cualquier tipo de colaboración y mucha suerte en esta temporada también.